Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la anatomía del sistema urinario. Es un video que ya tenía pendiente desde hace bastante. Y bueno, debido a que hablamos sobre la cavidad pélvica, pues entre los principales órganos de ella, pues son los del sistema genitourinario. Más adelante vamos a hablar sobre los aparatos reproductores, tanto masculino como femenino. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema urinario en general, es decir, que compone el riñón, los uréteres, la vejiga y la uretra, tanto masculina como femenina. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Primero que nada hay que saber que, bueno, empezando con los riñones son los órganos encargados de la micción, es decir, de la producción de la orina. Sin embargo, también tienen otras funciones muy importantes como la regulación electrolítica, procesos hemodinámicos, median el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ayudan a la degradación de fármacos y a la eliminación de muchos compuestos, o sea, son multifuncionales y son muy importantes. Además, estos pueden verse bastante afectados en patologías como la diabetes, la hipertensión, infecciones, traumatismos, o sea, son muy susceptibles a lo mismo. La forma básica que tienen los riñones es esta, ¿ok? La forma de un frijolito, como muchos se les denomina. Sobre sí mismos tienen una glándula, que es la glándula suprarrenal, por encima, y por debajo, pues bueno, están a nivel de lo que son las vértebras. Pasan casi siempre desde T11, desde la torácica número 11, hasta L2 aproximadamente, aunque puede extenderse un poquito más entre el cuerpo de L2 y L3, ¿no? Como este que está en esta región, a nivel de la porción intervertebral, es decir, entre vértebras. Pero de manera general están entre la torácica número 11 a la lumbar número 2. Tienen dos formas, o bueno, existen dos, perdón, pero puede llegar a presentarse que a veces tengan más o que sea ectópico, que no esté en la región en donde debe encontrar de forma normal, o que tenga formas variadas. Por ejemplo, hay unos que aparecen como forma de U, que están unidos, o sea, son los dos riñones, pero unidos por tejido, y es como, y aparente como que fuera un solo riñón, o formas variadas, ¿no? Pero esto es de manera patológica y por mal desarrollo del mismo. Pero de manera general, pues bueno, son dos, ¿no? En sus características, 12 centímetros de largo por 7 de ancho, 7 a 8 de ancho por 4 centímetros de espesor aproximadamente. 140 gramos en los hombres, 120 gramos en las mujeres aproximadamente. De un color café rojizo, como casi siempre se le representa. Y pues bueno, de consistencia firme, ¿no? Firme en el sentido del órgano, porque también si no podemos encontrar como de piedra y no es lo que buscamos, ¿no? O sea, es importante que la consistencia sea firme, pero pues que también sea esta consistencia de órgano, ¿no? Que no sea una piedra literalmente. Su fijación, pues bueno, el riñón tiene distintos vasos sanguíneos, distintas estructuras que ayudarían al mismo tiempo. Sin embargo, la fijación real que tiene el riñón es por una fascia, es decir, una cubierta que presenta el riñón, y tiene dos principales partes, ¿no? Esta fascia. La hoja prerrenal o por delante del riñón, y la hoja retrorrenal o detrás del riñón. Es decir, en esta imagen pues obviamente está cortado lo que es la porción de de la fascia, pero bueno, hacia atrás estaría yéndose a lo que es las vértebras, y hacia adelante se une en una misma. Ahorita lo vamos a explicar de mejor manera. La hoja perrenal, como les digo, es la hoja anterior. Esta tiene la característica de que se llega a unir con su homónima, es decir, con la misma del otro lado. El riñón derecho tiene su fascia y el riñón izquierdo tiene su fascia, y se unen en el medio, o sea, justo enfrente de lo que son las vértebras, se llegan a unir en esas porciones, y bueno, ayudan a la protección de las estructuras anexas del riñón. La hoja retrorrenal, por su parte, también se llama la fascia de Zuckerkandl. Esta se une o se adhiere de manera directa a lo que es las vértebras en su porción posterior, es decir, esta porción posterior se añade a lo que son las vértebras. Y existe una pequeña separación entre el riñón y su fascia, ¿no? O sea, a pesar de que tiene una unión bastante pegadita, es decir, íntima, se tiene una pequeña separación en algunos puntos. Y estos puntos tienen un tejido adiposo que básicamente ayuda a funcionar como almohadilla,
y sirve como protección y fijación. Es decir, aparte de que gracias a la fascia está pegado, está como envuelto en su bolsita, también gracias al tejido adiposo hace que éste esté apretado y que no se esté moviendo. De hecho, si esta grasa hiciera falta, el riñón entraría en una enfermedad que se llama el riñón móvil o incluso en un riñón ectópico, es decir, un riñón que está fuera de su lugar. La unión de la hoja retrorrenal, es decir, la hoja posterior, está con el músculo psoas y con el músculo cuadrado lumbar. Hacia arriba, las dos hojas se unen, es decir, como que fuera una tienda, más o menos una tienda de estas de campaña, ¿no? Que tienen un techo, y así como un techo se van hacia el diafragma. Mientras que hacia abajo también se unen, pero se añaden o se pegan, por así decirlo, hacia lo que es la fosa ilíaca. Si, como les digo, si no tuviera grasa, estaríamos hablando de un riñón flotante o un riñón ectópico que está fuera de su lugar y que es muy móvil, por lo tanto ya sería patológico. Ahora, la configuración del riñón. ¿Cómo es el riñón, básicamente? Bueno, hay que dividirlo según como un cuadrado, como un cubo más o menos. Tiene una cara anterior, una cara posterior, un borde interno, un borde externo, un seno renal, un polo superior y un polo inferior. Como les digo, es importante verlo como que fuera un cuadrado, un rectángulo, no, en 2D más o menos. La cara anterior, que bueno es la que vemos en esta imagen que está aquí, básicamente está relacionada con el peritoneo y con su fascia, la fascia perrenal o la fascia anterior, como les explicaba anteriormente. El riñón derecho está relacionado además con la glándula suprarrenal derecha, que es esta que está aquí, la parte inferior del hígado, este es el hígado y aquí está el riñón, o sea, está en esta relación directa con lo que es el hígado. También está relacionado con el ángulo cólico, es decir, aquí viene el intestino y se dobla en esta porción, es decir, aquí viene el colon ascendente para pasar a colon transverso, ¿no? En esta curvatura que hace. Y la curva que justamente genera el ángulo se llama ángulo cólico y depende del lado, ¿no? En este caso, el riñón derecho pues está relacionado con el ángulo cólico derecho. También con una porción del duodeno y con la vena cava inferior, que aquí estamos observando. Ahora, el riñón izquierdo, por su parte, que es un poquito más alto, está relacionado principalmente con su glándula suprarrenal izquierda, porque cada riñón tiene su glándula suprarrenal, con la cola del páncreas, que bueno, aquí no se observa, pero está con la cola del páncreas, con el vaso, con la porción renal del vaso, que tiene como una pequeña cuenca donde el riñón se puede acomodar y bueno, el vaso se amolda básicamente y por lo tanto es donde puede estar el riñón descansando de forma correcta. El colon transverso, aquí viene una porción del colon transverso y también con la porción terminal del colon transverso y el ángulo cólico izquierdo, es decir, aquí donde el colon transverso se transforma a colon descendente, en ese ángulo es donde podemos encontrar al riñón izquierdo, con una pequeña zona del estómago y con otra porción del duodeno, ¿no? En la curvatura que hace aquí el estómago, la curvatura mayor y con la porción inicial o la porción del duodeno que sigue en esta parte. Hacia la cara posterior, que bueno, aquí no la estamos observando, pero imaginémonos que está básicamente, es esto que no vemos que está aquí atrás. A nivel se divide en dos partes, una superior y una inferior. La superior pues va básicamente con su fascia, ¿no? Principalmente. Esta que está cubierta por fascia es la aponeurosis de Zuckerkandl y está a nivel de T12 más o menos. Como les decía, el riñón está entre la torácica 11, la vértebra torácica 11 y la lumbar número 2 o 3, dependiendo de la posición en la que se encuentra el cuerpo, ¿no? Entonces, esta porción que es más superior se va a estar en relación con esta aponeurosis o esta fascia que ya veníamos hablando anteriormente. Y la cara inferior, a pesar de que también está relacionada con su fascia, tiene pegado al músculo cuadrado lumbar y al transverso del abdomen. El borde interno, que es este que vemos aquí por dentro, ¿no? Esta que forma la curvatura del riñón o del frijolito, como para darle esa forma, está relacionada tanto con el músculo psoas como con el ilio.
Un hilio, básicamente, cuando hablamos de medicina, es una porción de entrada a un órgano. Así como existe el hilio en el pulmón, por donde entra todo el tronco bronquial, aquí existe el hilio renal, en donde sale la pelvis junto con el uréter, que vamos a ver más adelante, es decir, la vía de conducción final de la orina, y donde están también los vasos, tanto la arteria como la vena renal, ¿no? Que es este punto de acá. El borde externo, que es este que está aquí, pues es mucho más convexo, ¿no? O sea, ya es hasta salidito, abombado, etcétera. O sea, es curvo hacia afuera, por lo tanto es convexo. En el riñón derecho está pegado con lo que es el hígado, mientras que en el riñón izquierdo está a nivel del ángulo cólico izquierdo, es decir, donde pasa de colon transverso a colon descendente, y con el vaso, que bueno, aquí pues no está seccionado, pero en esa porción debería estar el vaso. Existe una pequeña región a nivel del riñón en general que se llama el seno renal. De hecho, aquí está marcado, este es el seno renal, toda esta porción. El seno renal es básicamente como una porción interna del riñón que sirve como un pequeño espacio, como una cavidad, una cúpula, que si lo queremos ver como en un sentido más imaginativo, ¿no? Como una pequeña cúpula, como un atrio, una sala de espera de cualquier lugar. Tiene dos labios, un labio anterior y una posterior. Y básicamente ayuda a rellenar los espacios en esta región. Presenta también tejido adiposo y, como les digo, sirve como una cavidad. Y protección, ¿no? Que es donde básicamente van a terminar los conductos del riñón, que lo vamos a explicar un poquito más adelante. El polo superior, pues bueno, en ambos riñones está en relación con su glándula suprarrenal, tanto el derecho con su glándula derecha y el izquierdo con su glándula izquierda. Mientras que el polo inferior, pues bueno, está a nivel de L3, bueno, ya casi llegando a L3, lo que es el riñón derecho, mientras que el riñón izquierdo está entre el cuerpo de L2, L3. Por eso les digo que el tamaño como tal es entre la torácica 11 y a nivel de L2 aproximadamente, ¿no? Es decir, de la segunda vértebra lumbar o en ocasiones hasta la tercera vértebra lumbar. Es importante este conocimiento para poder hacer la exploración física, por ejemplo, ¿no? La maniobra de Jordan, ¿no? Que consiste en dar un pequeño golpecito a la zona renal para ver si existe un problema en este nivel. Pues es importante conocer la anatomía para no pegar en cualquier lugar, sino conocer específicamente en dónde se encuentra el riñón. Ahora, si hablamos de la constitución anatómica del riñón, es importante mencionar que además de la fascia renal, el riñón presenta una pequeña cápsula, es decir, un recubrimiento, como una pequeña pared de tejido que lo envuelve. La cápsula fibrosa no es igual a la fascia renal. La cápsula fibrosa está pegada directamente a lo que es el riñón. Existe una interna o una porción interna y una externa, que básicamente sirve como punto de unión. Imagínense que el riñón aquí tiene una bolsita que viene súper pegadita al mismo, y al estar súper pegadita al mismo, pues bueno, sirve para que distintas estructuras como el tejido adiposo o la fascia que lo recubre tenga una mejor unión y por lo tanto tenga buen anclaje y no se esté moviendo el riñón, es decir, no tengamos un riñón flotante. Para hablar sobre la porción interna del riñón es importante mencionar que va a tener una corteza, es decir, una porción más externa, y una médula, una porción más interna. La corteza, como su nombre lo indica, es una porción externa, ¿no? Este está abajito justamente de la cápsula fibrosa. Esto ya es tejido o parénquima, como se le denomina, parénquima renal, ¿no? Tejido renal propiamente dicho. El tejido renal pues se divide en la corteza y en la médula. La corteza renal, que es de un color más amarillento, bueno, aquí está café rojizo, ¿no? Pero es más amarillento, forma unas pequeñas estructuras que se llaman las pirámides, ¿no? O existe entre las pirámides y el seno renal. Esto que está aquí es el seno renal y estas pequeñas porciones son parte de unas estructuras que se llaman pirámides de Malpigio. Entre cada una de estas pirámides, que si se dan cuenta se llaman pirámides porque son triangulares, o forma de pirámide justamente dicha, hay pequeñas estructuras que son estas que están acá. Estas se llaman las columnas y son formadas por la corteza. Es decir, la corteza sirve como protección para la médula y en general es la porción más externa del riñón. Estas son las columnas de Bertin o interpapilares, ¿no? Que son las que se presentan en este nivel. Ahora, la médula renal. La médula renal es más rojiza. El riñón tiene la característica de que va formando conductos cada vez más grandes. Mientras que la nefrona, que es la unidad funcional básica del riñón,
que por cierto no se regenera, hay que cuidarla bastante. Presenta un túbulo o un tubo que básicamente hace que la orina salga. Entonces ese tubo poco a poco se va haciendo más grande. De las pirámides llega a los cálices, o los pequeños cálices, después llega a los grandes cálices, luego llega a la pelvis renal y finalmente sale por el uréter hasta la vejiga, que ya después pues va a terminar saliendo en la porción final por la uretra, ¿no? Y pues ya el fenómeno de la micción o el chorro que todos observamos. Después de esa explicación fisiológica muy básica, que vamos a tener un video más adelante sobre fisiología renal, vamos a darnos cuenta que la unidad básica de la médula es las pirámides de Malpighi, ¿no? Tiene una porción interna y una externa. La interna es la que va con el seno renal. Tiene una pequeña terminación cribosa o de hoyitos, básicamente, que permite que la orina salga. Y como dice acá, esta terminación cribosa sirve como la desembocadura de orina. La externa tiene unas estructuras que se llaman las pirámides de Ferrein, que básicamente son las que tienen una unidad básica para que toda esta orina se recoja y pues pueda volver a salir. En esta porción hay un estroma, es decir, un tejido conjuntivo que rellena los espacios que pues tiene que rellenar, así como en la fascia lo rellena el tejido adiposo. Pues bueno, en esta porción lo que lo rellena es un estroma conjuntivo. Y como les decía, cada vez que los riñones existen, pues tienen conductos que se van haciendo más amplios. Empieza primero desde la filtración glomerular o el filtrado glomerular a nivel de glomérulo, túbulo contorneado proximal, luego va al asa de Henle, túbulo contorneado distal, es decir, viene en esta pequeña U, para terminar en el túbulo colector, que ya después va hacia los cálices. Es un engrosamiento progresivo que lleva hasta el uréter. O sea, ya su porción final es el uréter. Hablando de la vascularización del riñón, vamos a darnos cuenta que tiene irrigado principalmente por la arteria renal. Esta arteria renal proviene directamente de la aorta, pero en su porción abdominal. La aorta es la arteria más grande, ¿no? Entonces viene desde la aorta abdominal, sale directamente a lo que es la arteria renal e irriga a todas las porciones del riñón. Las arterias del riñón también ayudan obviamente a irrigar al riñón, pero también irrigan lo que es la cápsula renal y las glándulas suprarrenales, además de pequeñas uniones que tienen con otras como las esplácnicas, por ejemplo. Sobre todo existen la arteria renal se divide en uniones de primer orden y segundo orden. Las de primer orden son las prepiélicas, retropiélicas y las que van hacia el pilar superior. Y las de segundo orden van a ser las interpapilares y las piramidales, es decir, las que irrigan las porciones ya más internas o el tejido más interno de todo el riñón. Está muy vascularizado porque justamente necesita tener constantemente un monitoreo de la sangre del cuerpo, ya que los riñones ayudan a disminuir o a bajar o aumentar el líquido del organismo conforme se necesite. Este líquido del organismo, que se aumenta o se baja según se necesite, sirve para regular la presión arterial, por ejemplo. Entonces es muy importante que tengan irrigación constante para que desde aquí manden señales que permitan decir, bueno, tengo baja presión arterial, debo subirla. O tengo mucha presión arterial, o sea, está alta, pues debo bajarla. Esto es un video o un tema que ya habíamos hablado anteriormente en algunos videos sobre fisiología de la presión arterial. Es muy importante que también tenga una gran irrigación debido a que todo esto llega al glomérulo. El glomérulo tiene una arteria que entra aferente y una que sale eferente. Y estas son las que controlan básicamente todo el proceso del líquido del organismo, ¿no? Toda esta presión arterial, cómo es que se va a regular. Algo muy interesante de la arteria renal es que no es una única rama, sino que tiene múltiples ramas, como se alcanza a ver aquí. Esta imagen solo es de referencia, ¿no? Aquí se observa mejor cómo es que tiene distintas ramas. Esto hace que el riñón se divida en lóbulos, ¿ok? Se dan cuenta, es un lóbulo inferior, otros lóbulos más intermedios y otro lóbulo un poco más superior. Entonces, esta división lobular sirve para proteger al riñón. ¿Por qué? Porque si por ejemplo esta arteria se tapa por cualquier razón, esta zona se va a infartar, pero, o sea, la zona superior, sin embargo, toda la zona del medio
y la zona inferior van a seguir presentes, y al estar presente pues el riñón sigue funcionando de manera menor, obviamente, porque el tejido se ha perdido, o gran parte del tejido se ha perdido, pero sigue funcionando. Entonces sirve como protección para que si una zona se infarta o básicamente muere, sigue existiendo el apoyo de los riñones, que son muy importantes para la hemodinamia, es decir, la cantidad de líquido en el organismo. Y las arterias del riñón, pues bueno, van haciendo anastomosis constante, es decir, se van uniendo en distintos tejidos, en distintas zonas, para una mejor irrigación de este órgano. En cuanto a las venas, pues bueno, muchas parten de la cápsula renal y hay muchas derivaciones, o sea, hay muchas derivaciones, es decir, muchos caminos, trayectos, uniones, etcétera, a nivel de la vena renal, que aquí no se ve, pero bueno, va siempre a su arteria acompañada de la vena, ¿no? Y se unen, al final de cuentas, a las arterias cólicas, a las venas cólicas, perdón, a las del uréter, las subcutáneas y las de la glándula suprarrenal derecha. Para desembocar, bueno, ya como final a lo que es la vena cava, ¿no? Los linfáticos se dividen en linfáticos superficiales y profundos. Su terminación final es hacia los ganglios aórticos y los de la vena cava inferior. Los nervios, es decir, el control renal, está mediado principalmente por los esplácnicos mayor y menor. Ahora, como les decía, el riñón tiene la característica de que poco a poco va generando un conducto más grande. ¿Por qué? Porque la producción de orina que comienza a nivel de la nefrona tiene que empezar a salir hacia un conducto más grande, y con ello, pues bueno, generar que pues todo el líquido pueda llevarse de forma correcta y no se quede acumulado. Porque si fueran tubos muy chiquitos, el líquido pues no, o el tubo no tiene la capacidad para todo el líquido que genera el organismo diario. Sin embargo, pues bueno, es importante saber que estos tubos, por suerte, se van haciendo cada vez más grandes, y por lo tanto, con ello ya dan la capacidad del órgano, ¿no? O llevan de forma correcta a las distintas regiones, como la vejiga. Hay que saber primero que de la pirámide de Malpigio, bueno, aquí es Malpighi, ¿no? Pero es Malpigio, bueno, si lo traducimos, va a terminar en una pequeña desembocadura. Esta desembocadura se llaman los cálices, es decir, el vértice de la pirámide va a terminar en lo que son los cálices, ¿ok? Estos cálices llegan a su vez a otros más grandes, que son los grandes cálices, que terminan en una región que se llama la pelvis renal. Y luego siguen a un tubo mucho más grande, que ya es el que recoge básicamente todo del riñón, que se llama el uréter. Los grandes cálices van a ser conductos membranosos progresivos, como les decía, pequeño cáliz que se une a un gran cáliz, que a su vez lleva a una cavidad que se llama la pelvis renal y que termina finalmente en el uréter. Está uno a uno con papilas, es decir, la papila o esta región de excreción tiene un cáliz, es decir, cada papila tiene su cáliz para que no haya un taponamiento y que no sea como un cuello de botella, ¿no? Es decir, una zona donde se tapa todo y quiere salir mucho. No buscamos que ocurra eso, sino que queremos que todo el tiempo haya un flujo constante. Entonces, esta relación uno a uno con papilas para la excreción. El cáliz superior, que aquí pues bueno está unidos todo como cáliz renal o gran cáliz renal, ¿no? Si lo dividimos en un cáliz superior, un cáliz medio y un cáliz inferior, vamos a entender de mejor manera. El cáliz superior tiene entre 3 y 4 conductos, es decir, 3 o 4 tubitos o 3 o 4 cálices más pequeñitos que sirven para llevar esta orina hacia esa pequeña porción que se llama cáliz medio. El cáliz medio, perdón, que tiene 2 a 3 conductos, sirve igual para recoger la orina de la porción del medio. Y el cáliz inferior vuelve a tener 3 o 4 conductos, así como el superior. Entonces nos damos cuenta cómo básicamente todo el riñón, tanto en su porción superior, media e inferior, recoge de buena manera lo que es la orina. Entonces con ello podemos observar que no hay ninguna zona que genere un taponamiento si funciona todo de manera correcta. Por lo tanto es importante reconocer este tipo de situaciones. Ahora la pelvis, que es básicamente esta zona de acá, va a estar entre lo que es el cáliz y el uréter, ¿no? El uréter, que es la porción ya terminal. Hay dos tipos de pelvis, una que es ampular y la ramificada. La ampular básicamente quiere decir
que no existen cálices, es decir, no hay cáliz superior, ni medio, ni inferior. Solamente llegan tubitos hacia lo que es la pelvis, es decir, tubos constantes. Pero esta es rara, la más común es la ramificada, es decir, que un cáliz chiquito forma un cáliz más grande y que este cáliz más grande a su vez llegue a la pelvis renal. Es una cara plana, básicamente lo que presenta. Y si lo vemos como un triángulo, su vértice, es decir, su punta final, llega al uréter, que es en donde va a terminar saliendo. Existe una porción interrenal o dentro del seno renal y otra que es extrarrenal. La interrenal está en relación con las arterias prepiélicas y retropiélicas, no las de primer orden que veíamos procedentes de la arteria renal. Mientras que la extrarrenal está en relación con el músculo psoas y a nivel aproximadamente de la vértebra L1 y L2, ¿no? Porque hay que recordar que a veces termina hasta L3 el riñón, pero bueno, está entre L1 y L2. Y esta región que está aquí, toda esta zona se llama el pedículo renal, es decir, toda la entrada en el ilio se llama pedículo renal, que son todas las estructuras que pasan por esta región. Desde la arteria renal, la vena renal, el uréter, el seno renal, etcétera. O sea, todas estas regiones, o todas estas estructuras que están aquí en la porción del ilio, la porción de entrada del riñón, se llaman pedículo renal. Bueno, siguiendo con esta parte, vamos a hablar sobre los uréteres. Los uréteres son los tubos finales, es decir, son estos grandes tubos que llevan desde el riñón hasta la vejiga la orina. Miden en promedio 28 centímetros y, como les digo, llegan hasta la vejiga. Cruzan los vasos ilíacos y aquí trazáramos, aquí está más o menos lo que es la aorta terminal, aquí penetran lo que es la división, ¿no? de lo que son los dos vasos ilíacos grandes. Entonces estos tubos cruzan por delante a lo que son los vasos ilíacos y pasan por el abdomen posterior, es decir, toda esta región del abdomen en la parte de atrás. Tienen dilataciones variadas, o sea, no es que sean tan rectos todo el tiempo, sino que van haciendo como pequeñas bombitas con el paso de todo, es decir, una porción más grande, otra más delgadita, una más grande, otra más delgadita, pero se adecúan según las necesidades. Si tiene que pasar mucho líquido por acá, pues bueno, se hacen más grandes. Si tiene que pasar poco, más pequeños. O sea, se adecúan según el peristaltismo, ¿no? O sea, este movimiento que tienen las vísceras de transportar lo que tienen adentro. Esa es una gran característica del músculo liso. Tienen 3 porciones. Bueno, 4 porciones, siendo más específicos. Una porción lumbar, es decir, a nivel de las vértebras lumbares, porque es ya la salida del riñón. Una porción ilíaca, porque es la porción que cruza con los vasos ilíacos. Una porción pélvica, que es donde entra lo que es la pelvis. Y la porción vesical, que sería la porción ya de la vejiga. La porción lumbar está en relación con la fascia ilíaca, es decir, la fascia de toda esta región, con el músculo psoas y con el peritoneo, es decir, toda esta región protectora del abdomen por esta región, ¿no? Esta zona, esta fascia protectora que tiene. En el lado derecho está en relación con la vena cava inferior, aquí estaría la vena cava inferior, y en el lado izquierdo está más relacionado con lo que es la aorta abdominal. La porción pélvica, la porción ilíaca, que es la que continúa, está relacionado también con el psoas y con lo que son los vasos ilíacos. Es la porción más cercana al abdomen, o sea, porque como la pasa por enfrente, es la más pegadita a lo que va a tener al abdomen. Tampoco es que esté de una vez pegada al abdomen, sino que es la zona más curveada hacia adelante que pasa por el mismo. El lado derecho está en relación con la vena ilíaca, la arteria ilíaca externa, perdón, es decir, la segunda bifurcación de la ilíaca común, ¿no? La ilíaca común pues se divide en la ilíaca externa y la ilíaca interna. Y esta del lado derecho está relacionado con la ilíaca externa, es decir, la que va hacia afuera. Mientras que el lado izquierdo está relacionado con la ilíaca común, la que aún no se ha dividido, ni en externa ni en izquierda, sino que es todavía común. La porción pélvica, es decir, la porción donde ya entra a la zona de la pelvis, es diferente en hombres y en mujeres. En hombres se relaciona con la arteria hipogástrica, que es una rama de la ilíaca interna. Y en su porción posterior, o es posterior mejor dicho, al conducto deferente, que ya este es lo que va a terminar llegando hasta la vejiga. Después, en lo que es la mujer, también está en relación con los vasos hipogástricos,
Pero en lugar de pasar por el conducto deferente, pasa por el borde del útero, es decir, por toda, o sea, rodea el útero, pasando por la vagina y llegando hasta lo que es la vejiga, así como se observa en este punto de acá. Esta es la vejiga y esta pues es los uréteres, ¿no? Entonces en las mujeres lo que hace es que rodea toda esta región del útero y la vagina y termina a la vejiga. La porción vesical o la porción de la vejiga es oblicua, es decir, entra como en una pequeña diagonal, entonces ya puede penetrar a este órgano. Y sus fibras, o básicamente la característica muscular que presenta, hace que se forme un pequeño esfínter. Que básicamente el esfínter es como un regulador muscular que hace que no se regrese la orina. Si esta se regresa, pues bueno, hablamos de una patología y por ahí pueden llegar las infecciones, ¿no? Entonces es importante este tipo de estructuras o estos anillos que evitan que la orina se regrese. Ahora el uréter, hablando de su constitución anatómica, este es un corte histológico que voy a explicar un poquito más adelante. Tiene 3 capas, una capa conjuntiva, una capa externa, adventicia que también le llaman, una capa muscular, que es muy grande, y una capa mucosa, que es más interna, y pues la luz, ¿no? La luz del uréter, que es por donde pasa la orina. La capa conjuntiva es una continuación de la capa protectora del riñón y de la vejiga, es decir, estos órganos tienen una capa que los protege. Pues bueno, esta capa que los protege, que es como un tejido conjuntivo básicamente, se continúa con todo lo que es el uréter. Todo el tubo tiene la consistencia de la capa protectora del riñón y de la vejiga. Por lo tanto se puede ver como un único tejido que sigue protegiendo al uréter en su porción descendente o cuando va descendiendo hacia lo que es la vejiga. La capa muscular, que es esta que está aquí, tiene fibras envolventes, es decir, fibras que poco a poco se van haciendo como rodeando a todo el uréter. Tiene fibras tanto circulares, es decir, que van rodeando de manera así en círculo, y longitudinales, es decir, rectas. Todo esto sirve para que se apriete de buena manera y los impulsos que lleve sean los correctos. Termina en una zona que se llama el trígono vesical, que vamos a explicar un poquito más adelante cuando hablemos sobre la vejiga, pero básicamente forma 2 estructuras que sirven como ángulos de un triángulo que está a nivel de la vejiga, que sobre todo sirve para el llenado correcto de la misma. Y una capa mucosa que es mucho más interna. Esta proviene de las papilas renales, es decir, desde la región donde se acumula toda la orina en el riñón. Pues bueno, es la mucosa que sigue hasta acá, hasta el mismo uréter. Es un epitelio celular mixto, es decir, tiene múltiples tipos de células. Y su base está pegada a lo que es la capa muscular, es decir, el músculo sirve como sostén para esta capa mucosa. En cuanto a los vasos sanguíneos, va a tener 2 tipos de arterias, las arterias largas y las arterias cortas. Las largas son la ureteral superior y la ureteral inferior. Las arterias cortas provienen de la arteria espermática o de la ovárica, según el sexo, ¿no? Las venas pues van a ser tributarias y la mayoría o casi todos los impulsos venosos, es decir, todo lo que recoge va a venir desde la mucosa, porque es la porción más interna, va de adentro hacia afuera. Los linfáticos se dividen en superior, medio e inferior, es decir, la porción que casi está pegada al riñón, una porción más en medio y una porción más pélvica, no más inferior. Estos van a terminar en los vasos linfáticos hipogástricos y los nervios, que básicamente ayudan a todo el movimiento del uréter, provienen de los hipogástricos y de los nervios radiales. La vejiga. Bueno, es importante decir que la vejiga es un recipiente músculo membranoso. Es decir, que además de tener músculo, pues es de membrana y por lo tanto ayuda a su llenado. Es como una pequeña bolsita que sirve para acumular la orina. En el hombre está delante del recto y arriba de la próstata. Mientras que en la mujer está detrás del pubis, esta es la sínfisis del pubis, aquí está detrás del pubis y por delante de la vagina. De hecho, se dan cuenta, aquí está la vagina, este es el pubis o la sínfisis del pubis y aquí está la vejiga, por detrás del pubis y por delante de la vagina. Su fijación es de distinta manera, ¿no?
Su piso, es decir, la porción de abajo, está pegada a lo que es la próstata, en el caso de los hombres, o la vagina en el caso de las mujeres. Aquí corre la vagina por atrás y abajo, y por acá se está pegada. Hacia arriba está gracias al ligamento umbilical, que este ligamento umbilical es una pequeña estructura que se genera por la degeneración, perdón por la redundancia, de la arteria renal, de la arteria umbilical, perdón, que esta sirve mucho en la vida intrauterina. En su porción anterior, es decir, hacia adelante, está relacionada con unas pequeñas cintas fibrosas, es decir, unas estructuras que sirven como unión, como pegamento, gracias a fibras de tipo de tejido conjuntivo que se llaman las pubo, es decir, de pubis a vejiga, pubo vesicales. Y la región póstero, es decir, atrás lateral, atrás y a los lados, está en relación con el peritoneo. Si ya vieron el video sobre la cavidad pélvica, hablábamos que el peritoneo no cubre por completo, así como en el intestino o como en la zona abdominal, a los órganos, sino que en el caso de la cavidad pélvica llega solamente hasta el techo de los órganos. Por lo tanto, aquí está nada más en la región de arriba, tanto con el ligamento umbilical, la región de atrás y la región de los lados, dejando pequeñas estructuras que sirven para que la vejiga se expanda. Es decir, dejan pequeños como fondos de saco, como pequeñas bolsitas que van a hacer que la vejiga se expanda sobre estas y por lo tanto se acomode de manera correcta. Su forma y capacidad va a variar según el sexo, la edad y obviamente el llenado que tenga. Pasa de una forma triangular cuando está vacía a una forma ovalada cuando está llena. La capacidad fisiológica, es decir, qué tanto está lleno, es lo que determina la micción. De manera general, se dice que mide aproximadamente 200 centímetros cúbicos. Puede almacenar hasta 1 litro como hasta 50 mililitros nada más. O sea, dependiendo de cada persona, de su salud, de su momento. Y es mayor en hombres. O sea, los estados patológicos son los que determinan en muchas ocasiones qué tanta es la capacidad de la vejiga. Por lo tanto, si hay enfermedades, pues puede alterar esta capacidad. Es importante dividirla en una cara anterior, una cara posterior, bordes laterales, una base y un vértice. En cuanto a la cara anterior, que es la que estamos viendo aquí, por ejemplo, esta que se ve aquí, está en relación con el pubis y con la pared anterior del abdomen. Ojo, aquí pasa algo muy interesante porque cuando la vejiga se expande, porque se llena de líquido, empieza a ocupar una porción más anterior del abdomen. Y está un espacio que se llama prevesical, o sea, el espacio entre adelante de la vejiga, que es un espacio que está en el abdomen. Que pues bueno, más o menos se alcanza a ver por acá, sirve justamente para que cuando la vejiga está llena, se expanda sobre ese espacio que está en el abdomen y por lo tanto tenga mucha más soltura y el líquido no apriete la vejiga, sino que como un globo busque por donde puede acoplarse para que tenga una correcta función. Este espacio abdominal pues va desde lo que es el ombligo a la pelvis, que se llama la zona umbilico prevesical, es decir, desde el ombligo hasta adelante de la vejiga. Y la adherencia que tiene, o básicamente la forma en que se une o en que puede mantenerse de forma correcta, es por el ligamento pubovesical, ¿no? Que veíamos anteriormente entre el pubis y la vejiga. Adelante de esta, es decir, en este espacio que queda, que se llama el espacio abdominal o prevesical, hay un tejido conjuntivo que lo rellena, como la esponja de una almohada. Esta región se rellena básicamente de tejido conjuntivo y con un plexo venoso, que es muy importante pues para que las venas de la vejiga terminen, ¿no? Que es el plexo de Santorini. Y como les venía explicando, este espacio que queda a nivel del abdomen, pues permite la movilidad de la vejiga, que es lo que va a llenar el espacio justamente. La cara posterior está en relación con el recto, en el caso de los hombres, este es el recto, o con el útero, en el caso de las mujeres, ¿no? Vejiga, útero, aquí se observa. Y obviamente la porción más posterior inferior está en relación con lo que es la vagina.
El borde lateral, es decir, la porción de al lado, está en relación con el músculo elevador del ano y con el músculo obturador, es decir, ya la porción del piso pélvico. La base depende del sexo, ¿no? En hombres está relacionada directamente con la próstata, que es esta que está aquí, y en las mujeres con el cuello uterino, que aquí se observa. El vértice va a cambiar según el llenado, o sea, no siempre va a estar el vértice apuntando hasta acá, sino que depende. Por ejemplo, si está muy llena, hace como una curvatura hacia adelante, como un gancho, esta forma que estoy haciendo con el puntero ahorita, es decir, pasa de acá a acá. Es decir, que este vértice pasa más hacia acá, más hacia arriba, en la región como de este espacio prevesical. Y va a estar relacionado con el ligamento umbilical. O sea, depende de en qué región esté apuntando, ¿no? Que sería esta de acá. O sea, cambia esta porción de la terminación, pero siempre se relaciona con el ligamento umbilical. La configuración interna que hay por dentro de la vejiga. Pues bueno, primero que nada hay que saber que hay un trígono, o hay dos zonas, un trígono y un bajo fondo. El trígono vesical o trígono de la vejiga, que es este que está aquí, es formado básicamente por la entrada de los dos uréteres, estos son los hoyitos de entrada de los uréteres, y por la porción de salida que va hacia la uretra, ¿ok? Como les digo, el vértice, si vemos como un triángulo, justamente el vértice, la punta, es esta que está aquí, va hacia la uretra. Los ángulos posteriores, que son estos, son la entrada de los uréteres. Y en esta región, en donde los uréteres entran, hay algo que se llama el rodete interuretérico, que básicamente son los músculos o el músculo liso en su forma más circular, que sirve como un pequeño esfínter. Este esfínter ayuda a que no haya un reflujo, que no se regrese la orina. Y está en relación con la próstata, en el caso de los hombres, o con la vagina y la porción del cuello uterino en el caso de las mujeres. El bajo fondo de la vejiga, que es este que está aquí, está atrás del trígono, o sea, esta zona, que es el cuerpo, por así decirlo, de la vejiga. La profundidad es variable y depende sobre todo de la edad. Conforme nos hacemos más grandes, generamos más de estas pequeñas como rayitas, que están aquí, o columnas, que básicamente hacen que se haga más profundo. Esta profundidad es la hipertrofia de la vejiga y por lo tanto cambia según la edad. Estas columnas ayudan a la micción o se generan gracias a la micción, es decir, entre más ocupemos lo que es la vejiga, es decir, entre más micción tengamos, pues más columnas y más hipertrofia va a tener, porque es un músculo al final de cuentas. Entre más se estimule, más crece. Tiene tres capas. Una capa serosa o externa, una capa muscular y una capa mucosa, que es la que vemos aquí por dentro. La capa serosa proviene directamente del peritoneo. Si recuerdan, les mencionaba que el peritoneo no cubre todas las regiones, sino que tiene solamente la región superior. En este caso es en el peritoneo y el tejido conjuntivo propio de la vejiga. En el caso del fondo de saco, se denomina como estructuras vésico-uterinas, es decir, entre la vejiga y el útero, o vésico-rectal, entre la vejiga y el recto, en el caso de los hombres, que básicamente sirven como sostén para este órgano que es la vejiga. La capa muscular tiene tres capas, una capa más externa, una capa más medial y una capa más interna. La capa externa tiene fibras longitudinales o largas que sirven justamente para que esté apretada, ¿no? hacia abajo o como debe de ser este órgano. Las circulares son la capa media. Esta tiene una forma más circular, como les acabo de mencionar, y sirve para rodear a la vejiga y esta funciona como un esfínter, o sea, cuando ya se tenga que activar, pues bueno, empieza el movimiento y por lo tanto la salida de la orina. Y la capa interna vuelve a ser longitudinal y sirve justamente para apretar a la vejiga, por así decirlo, por dentro. La capa mucosa, que es la que estaría en esta región, recubre toda esta región y es un epitelio. Es la blanquecina a rosada según la edad. En niños es blanquecina y en adultos mayores pues ya es más rosada. Y tiene criptas mucosas que básicamente sirven para el paso de distintas glándulas o para son las que ven esta hipertrofia, ¿no? de la vejiga. Estas columnas que les venía mencionando que se alteran según la edad.
Ahora, los vasos y nervios de la vejiga. Bueno, aquí se observa más o menos. Esta es una femenina. Aquí se observan cómo está el útero y los ovarios. Las arterias, pues bueno, tienen alas vesicales inferiores que ayudan a la irrigación del trígono, la parte de más abajo que comunica ya directamente con la uretra, y con el bajo fondo, que es como el cuerpo de la vejiga. Las vesicales posteriores para la región posterior de la vejiga, y las vesicales anteriores, es decir, la porción anterior de la vejiga. Las vesicales superiores pueden o no presentarse porque parten directamente de la arteria umbilical. Si esta por alguna razón no degenera, observamos a estas vesicales superiores. Las venas, pues bueno, vienen desde una red intramuscular, es decir, desde dentro del músculo, pasan a lo que es hacia afuera, ¿ok? Y tal y como ocurre en los otros órganos, va de adentro hacia afuera. Entonces va de una red intramuscular hacia otra que es perivesical, es decir, que rodea a la vesícula, a la vejiga, perdón. Esta se divide en venas anteriores, venas laterales y venas posteriores. Las venas anteriores van a terminar en el plexo de Santorini, por eso les decía que es muy importante que se recordara, porque este quedaba en el espacio que se dejaba en el abdomen, ¿no? Las venas laterales, que son las que van hacia los lados, van hacia un plexo que se llama vesico prostático, en el caso de los hombres. Y las venas posteriores van igual hacia el plexo vésico prostático o plexo útero vaginal, en el caso de las mujeres. Las redes linfáticas van a ser submucosas, es decir, desde debajo de la mucosa hacia afuera. Lo mismo, de adentro hacia afuera. Y terminan en los linfáticos ilíacos externos, los hipogástricos, que están más en esta región, y los lumbares, que están más en esta zona. Mientras que los nervios provienen directamente de un plexo, que se llama el plexo hipogástrico. Ya para ir terminando, vamos a hablar sobre la uretra. La uretra es importante dividirla tanto la uretra masculina como la uretra femenina. La uretra masculina mide aproximadamente 16 centímetros y, como les digo, parte directamente de la vejiga. De la vejiga, que es esta que está acá. Tiene dos curvas. Una primera curva que es fija, es decir, no se mueve, mide aproximadamente 7 centímetros. Y otra segunda curva que esta sí es móvil. ¿Por qué? Porque depende de la erección. Cuando la erección ocurre, esta uretra, que es la uretra distal, por así decirlo, o la uretra móvil, pues se hace junto con la erección, ¿no? Porque no puede quedar fija, sino que se mueve según esta movilidad del pene. Esta segunda porción mide aproximadamente entre 8 y 9 centímetros. Hay tres porciones de la uretra masculina. La prostática, es decir, que pasa por dentro de la próstata. La membranosa, que pasa por debajo justamente de lo que es el perine. Y la esponjosa, que ya es la que pasa directamente con el pene, ¿no? La prostática se define en una porción anterior y sobre todo está 2 centímetros aproximadamente por detrás del pubis. Este es el pubis y aproximadamente son 2 centímetros que hay de espacio entre esto y la uretra. La porción membranosa es más en esta región, como les digo, por debajo del perine. Y la porción esponjosa, que es la que acompaña a todo el pene, es esta región más larga que está aquí. Será denominado a la porción prostática y membranosa como anterior y a la porción esponjosa como posterior. La uretra es una cavidad virtual que básicamente se llena según el líquido. En este caso, en el caso de los hombres, sirve tanto como conducto eyaculatorio y como conducto para la orina. Hay estrechamientos en su recorrido de manera constante. Los estrechamientos más grandes que se observan son a nivel del meato, a nivel del pene, a nivel membranoso y a nivel del cuello de la uretra. Su dilatación, es decir, cómo se va haciendo de forma más grande según el líquido que esté pasando, es importante entenderla, por ejemplo, para meter un catéter. Siempre es necesario meterlo siguiendo la pared superior, porque en las dilataciones sobre la pared inferior presenta pequeños rebordes, es decir, como salientes, como montañitas, si lo queremos ver así, pequeños
rebordes, pequeños plegamientos de la porción inferior en esta pared de lo que es la uretra masculina. Por lo tanto, si se mete una sonda en esta región, puede llegar a afectar de forma directa a esta zona. Hablando de la configuración interna, es importante decir que vamos a verlo sobre sus tres porciones. La porción prostática, que es esta que está aquí, o sea, la porción directa de la próstata, tiene un pequeño, un abultamiento que se llama verum montanum o montaña verdadera. No sé la que vamos a ver desde esta traducción. En esta vamos a ver un vértice que básicamente, así como un triángulo, su punta, es decir, la punta de esta montaña que sobresale de la porción de esta elevación a nivel de la uretra, se va a llamar el utrículo prostático. El utrículo prostático, básicamente, que es una pequeña elevación que aquí se observa de manera muy pequeñita, es un remanente de las estructuras embriológicas que forman a toda esta región. Dentro de esta porción prostática de lo que es la uretra, hay múltiples pliegues y orificios en las paredes que justamente sirven para el paso de las estructuras que ayudan a la secreción en la eyaculación. La porción membranosa, que es la que vemos aquí, tiene glándulas mucosas que sirven para toda este drenaje constante, que además presenta glándulas de Litre. La porción esponjosa también tiene repliegues y depresiones, lo que les decía, ¿no? Sobre la pared inferior, y siempre buscar en el uso de un catéter, por ejemplo, en la pared superior. Y otras estructuras que se llaman las lágunas de Morgagni y orificios que van a ir hacia el meato, es decir, hacia la terminación de la uretra para la salida de la orina. Las relaciones. La uretra prostática, que es esta que está aquí, está relacionada a 3/4 dentro de la próstata. Y el último, pues ya a la zona del plexo de Santorini, ¿no? Que veíamos anteriormente en la región del espacio prevesical. También está en relación con los ligamentos puborectales, es decir, que van desde el pubis hacia el recto, y con el músculo elevador del ano. La porción membranosa está directamente según el periné, cruza al periné, y por lo tanto tenemos una porción que está encima, otra que está justamente en medio y otra que está debajo. La porción, se denominan estas porciones como supraaponeurótica, intraaponeurótica e infraaponeurótica. La supraaponeurótica está relacionada con el plexo de Santorini y con el recto, ¿no? Por la parte posterior. La porción intraaponeurótica está justamente entre las hojas perineales, es decir, aquí atraviesa por completo a lo que es el periné y está entre esas hojas. Y la infraaponeurótica está con los cuerpos esponjosos, que sirve como un análogo para la formación del semen, ¿no? En esta eyaculación que se presenta. Y la porción esponjosa está relacionada entre los cuerpos cavernosos y se cubre básicamente por una fascia penis o aponeurosis peniana. Es decir, estas estructuras que ya cubren directamente las porciones del pene, que sirven justamente como protección, son las que recubren también a la uretra en su porción esponjosa. Ya para ir terminando, vamos a hablar sobre sus capas. Tiene 3 capas, una capa muscular, una capa vascular y una capa mucosa. La capa muscular es de músculo liso, al igual que lo que veníamos observando anteriormente con la uretra, por ejemplo, ¿no? Esa capa de músculo liso es una continuación de la vejiga, es decir, los músculos propios de la vejiga son de la porción muscular de la vejiga, continúan con esta porción de la uretra. Funcionan, o las fibras que presentan sirven justamente como un esfínter para que la continuidad del líquido sea correcto y el movimiento y el chorro, la fuerza con la que se sale, sea la adecuada. La porción de en medio se llama la porción vascular y básicamente se genera por tejido elástico y venas. Esta tiene una porción que, como les digo, se llama el cuerpo esponjoso, que sirve para la erección. Y la capa interna es la capa mucosa. Esta tiene pliegues variados y tiene distintas glándulas de acompañamiento, como las de Morgagni que les venía explicando anteriormente, y que básicamente sirven para una correcta salida de líquido espermático, así como una protección de la uretra.
Entre los vasos, pues bueno, hay distintas arterias según la región. Para la región prostática es básicamente por la arteria prostática, justamente como su nombre lo indica, y la arteria hemorroidal. Para la porción membranosa son vasos que provienen de la arteria hemorroidal y de la arteria bulbo-uretral. Y para la porción esponjosa provienen de la arteria dorsal del pene. En cuanto a las venas, drenan principalmente en el plexo de Santorini y en el plexo vésico prostático, es decir, el plexo de Santorini que está más acá y el plexo vésico prostático entre la vejiga y la próstata. Para los linfáticos van a terminar en los ganglios de la ingle y entre los nervios pues, provienen principalmente del plexo hipogástrico y del nervio pudendo. Ahora, la uretra femenina es mucho más corta, es casi recta de hecho, o sea, proviene igual de la vejiga hacia afuera y es casi recta. Mide entre 3 y 4 centímetros aproximadamente y es dilatable según la cantidad que se necesite excretar. Tiene una forma transversa, longitudinal y estrechada, es decir, es más larga bueno, es alargada, ¿no? Desde la porción de la vejiga. Tiene orificios distintos que sirven para las lagunas de Morgagni. Entre sus relaciones hay que ver que es una porción intrapélvica, es decir, dentro de la pelvis, y otra que es extrapélvica, la porción de salida. En su región anterior está relacionada con el plexo de Santorini y con el ligamento pubovesical entre pubis y vejiga. La porción posterior está relacionada directamente con lo que es la vagina, aquí se observa. Y la porción superior está tanto con la vejiga, mientras que la porción inferior está por detrás del clítoris y por delante de esta abertura vaginal, ¿no? Entonces se observa en esta región cómo es que está mantenida o en mantenimiento la uretra femenina. La constitución solamente tiene dos capas, una muscular que es igual longitudinal y circular, es decir, tiene fibras tanto largas como circulares que sirven como un esfínter, una capa que ayuda a que el contenido se excrete de forma correcta y no se regrese. Y una capa mucosa, que es un epitelio con células piramidales y glándulas que acompañan a la protección de dicha uretra. Entre los vasos, bueno, principalmente proviene de la arteria vesical y de la arteria vaginal. Las venas van hacia el plexo de Santorini y hacia el plexo vésico vaginal, así como en los hombres iba hacia el plexo que estaba entre la próstata y la vejiga. En las mujeres va en el plexo que va entre la vejiga y la vagina, que estaría en esta región. Los linfáticos va igual hacia los inguinales superficiales y los nervios, es decir, la porción que controla toda este movimiento que va a tener la uretra, esta porción nerviosa, proviene de los nervios hipogástrico y del pudendo interno. Y bueno, espero que este video, que es bastante larguito, pero que espero que haya sido bien explicado, les sirva para entender de mejor manera los órganos urinarios, ¿no? Tanto del aparato urinario de los hombres y de las mujeres. Ya saben que si les gustó el video, pueden darle like, suscribirse, compartirlo y dejar un comentario bonito si así lo desean. Vamos a continuar haciendo más videos. Espero les haya servido y que sobre todo ahora que vuelvan a repasar el tema, porque es importante entenderlo, leerlo, repasarlo y preguntarse si realmente lo entendimos. Ahora sí pues les ayude mucho en su estudio, ¿no? Y que tengan buenas calificaciones. Ese es el deseo de parte de todos los que hacemos este canal. Entonces, pues bueno, gracias por haber visto y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.